La voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. El reloj se ha dañado, pero el hambre despierta. Son las 6 y en la puerta oigo un hombre gritar: vendo leche sin agua, vendo miel, vendo pan y dinero no hay. Por eso salgo siempre a caminar en busca de una flor para mascar, pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo que sueño ya es verdad. Bueno, muy buenos días a nuestra querida audiencia de cada domingo. Hoy en nuestro programa número 462, con la mejor información para el magisterio colombiano y brindando elementos para la reflexión y el debate. Este jueves pasado se desarrollaron los plantones en todo el territorio de la nación. Particularmente en Bogotá, estas concentraciones se desarrollaron en la Plaza de Bolívar con la CUT y con el Comando Nacional de Paro. En el Parque Santander estuvieron los compañeros de la salud y los maestros con la ADI Confecode se concentraron en la FIDU Previsora en la calle 72 y otra en el Ministerio de Educación Nacional en el CAN. Estos eventos contaron con la práctica y con todos los elementos y las medidas de bioseguridad para garantizar la salud de los inscritos en un número bastante limitado para estos plantones. Y estas movilizaciones están motivadas ya que el gobierno continúa expidiendo con el pretexto de la emergencia sanitaria nuevos decretos que profundizan la aplicación de medidas que precarizan las condiciones de la clase trabajadora y desconoce a las organizaciones sindicales. Duque y sus ministros solo hablan y escuchan al Consejo Gremial y desconoce a las centrales obreras en estas decisiones. Ahora ya están adelantando la reforma laboral que tanto presionaron los empresarios con la implementación de cambios de turnos, con las extensiones de jornadas para evitar pagar recargos de horas nocturnas y horas extras. Pero igualmente los auxilios que tanto ofrece el gobierno, por su monto no le sirven ni al trabajador, ni a la micro, ni a la mediana empresa. A un trabajador despedido le están ofreciendo solamente 160,000 pesos que no soluciona nada. Finalmente, estos auxilios terminan siendo canalizados hacia las grandes empresas. El gobierno, en lugar de garantizar el pago de la prima de mitad de año, lo que hace es proponer diferir en varias partes la prima. Esta medida no le sirve a los trabajadores y mucho menos para la reactivación de la economía. Pero mucho más absurdo es ver cómo este gobierno hace la propaganda de 3 días sin IVA, pero los trabajadores no van a tener plata porque les niegan el pago de su prima oportunamente. El gobierno debería acudir a las reservas internacionales y a la condonación de la deuda para garantizar los recursos para su población. Pero no, por el contrario, el gobierno uriduquista descarga toda la crisis en los hombros de la clase trabajadora y en los más vulnerables por su condición de informalidad laboral. Para el sector de la educación, este es un problema estructural, ya que la mayor parte de los trabajadores formales e informales, precisamente, son los padres de los niños que acuden a la escuela y los colegios públicos. Y ahora, que va en aumento el contagio del COVID-19, el gobierno presiona para que las secretarías e instituciones educativas improvisen protocolos de bioseguridad para el regreso de los niños y docentes a los colegios. Desde FECODE y la comunidad docente y de muchos padres y madres de familia,
Esto es un total atentado en contra de la vida de niños, profesores, trabajadores y familiares de la comunidad educativa, ya que los colegios no cuentan con los espacios ni los medios de bioseguridad. Pero el magisterio también tiene otros puntos para exigirle al gobierno pronta respuesta, tal como sucede con la crítica situación al manejo de las pensiones y cesantías en la fiduprevisora, sometido a una administración inepta que apuesta es a la liquidación del fondo. Igualmente, es preocupante la situación de la prestación de la salud del magisterio, hoy limitada a escasos procedimientos de urgencias e intervenciones con el argumento de la pandemia. Pero otro punto de la mayor importancia que exige el magisterio es la activación de la comisión que genere urgentemente una iniciativa de modificación del Sistema General de Participaciones que le garantice un mayor presupuesto para la educación y le garantice salir de la crisis profunda a la que ha sido sometida por el modelo económico neoliberal. Por lo tanto, seguiremos en el paro virtual el próximo 11 de junio, desde las casas y desde las calles, con los plantones previstos para visibilizar la grave problemática de la salud y la educación en Colombia. Voz Educadora, la voz de los sin voz. Y no termino, y yo camino, y no termino. ¿Seré yo así, o es que el camino no tiene fin? Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Pullas y voces. Pullas y voces. Y pullas, recontra pullas a este gobierno inepto que con un retraso de 2 meses y después de tanto mendigar, envía por fin respiradores a Tumaco. ¿Qué tal? Pullas, muchas pullas a Diego Molano, secretario de Presidencia, quien justifica el despilfarro de 3.500 millones de pesos en publicidad, dizque para mejorar la imagen de Duque. No, que va, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pullas. Y recontra pullas, pero muchas pullas al Ministerio de Educación Nacional y al Gobierno Nacional, que les tiran la pelota a las secretarías de educación y estas a su vez a las instituciones educativas para implementar el retorno presencial a las clases, poniendo en riesgo a las comunidades educativas. Como siempre, se lavan las manos como Pilatos. Pullas. Y muchas pullas al estado de emergencia que permitió que el presidente Duque expidiera más de 100 decretos sin control político, dizque para mitigar la pandemia. Adivinen a dónde fueron a parar los recursos. Adivinen a quiénes no les mandaron dinero. Y adivinen a quién le dieron el dinero. Pícaros. Pullas. Y recontra pullas al sistemático asesinato de líderes sociales y campesinos. No al racismo, la xenofobia, el feminicidio y la discriminación. No nos dividirán. Pullas. Y pullas, muchas pullas, al montaje que se está cocinando en contra de Daniel Mendoza por parte de los socios del Club El Nogal, los uribistas y una periodista por ahí de la salud. Y a las fuerzas militares les dolió la serie del Matarife. Pullas. ¡Vivas! Viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas al magisterio y la comunidad educativa que volvieron a las calles el 4 de junio contra las políticas del Ministerio de Educación Nacional
contra la precaria atención en salud para los maestros y contra el silencio cómplice de la fiduprevisora. El paro no para. Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, al debate de control político sobre llegada de tropas de Estados Unidos a Colombia. No pasarán por encima de la soberanía nacional. Viva, 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 viva. Y muchos vivas, pero vivas a la apertura de investigación al congresista Uribe Vélez por interceptaciones ilegales para perfilar opositores. Cuarto escándalo en su carrera política y por el mismo tema de seguimiento a personas. ¿Qué supone uno? Viva, 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 viva. Y vivas, muchos vivas, al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, que exige al gobierno colombiano conocer su postura frente a la condición de los países garantes en el fallido proceso de paz con el ELN. Don Duque se caracteriza por obstaculizar, pantallar y eludir. Viva, 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 viva. Y recontra vivas, pero muchos vivas a los ciudadanos norteamericanos que se movilizan en contra de la violencia salvaje, policial y asesina. Viva, 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 viva. Voz Educadora. Maena ni wan geto ni wan voz educadora un wan watching ramnamo noti wan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que vive en mí. Como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez le aprendí. Y yo camino. Bueno, y con esta melodía de Pablos Gallinazos, Una flor para mascar, y en el marco de los plantones y las movilizaciones de FECODE, de la ADE, de la CUT, del Comando Nacional de Paro, tenemos a nuestra compañera María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE con el informe nacional. Bienvenida, María Eugenia. Nuestro saludo al magisterio bogotano porque volvimos a las calles. Era necesario, es una movilización necesaria. Nuestra táctica de la movilización volvió. Retomamos las calles como el 4 de junio. Salimos a hacer grandes plantones en todo el país. Y el magisterio colombiano se movilizó porque estamos exhortando al gobierno nacional a poner en el centro de los debates y las decisiones la vida de la población colombiana. De igual manera estamos exigiendo el respeto por la garantía de los derechos en el marco de la soberanía nacional, que nos movilizamos por la vida, la soberanía y la construcción de paz con justicia social. El 11 de junio volvemos a las calles. Solamente en las calles podemos enfrentar todas las situaciones que hoy se vienen profundizando y que este gobierno viene aprovechando para imponer la crisis en los hombros de los trabajadores, de las trabajadoras, de los más vulnerables, de los más desprotegidos. Hay una gran amenaza que tiene que ver con la expedición de la directiva ministerial número 11, que le descarga la responsabilidad de generar toda una cantidad de protocolos y de medidas improvisadas, porque no puede ser que en 2 meses, junio y julio, cuando la pandemia alcanza sus picos mayores en contagio, se esté pretendiendo que a partir del 1 de agosto se reinicien las clases en un término y en un momento de alternancia. Se le descarga la responsabilidad a los entes territoriales, a los gobiernos y alcaldes certificados y de igual manera a los docentes directivos. Nos parece muy grave que no se ponga al centro la vida y que en instituciones educativas donde ni siquiera existían condiciones pedagógicas, administrativas, académicas, tecnológicas para el regreso a clase y que otrora no existían, que ni siquiera infraestructura, ni elementos de aseo, ni siquiera condiciones para una alimentación digna, pues hoy se pretenda que en 2 meses se vuelva en una forma de alternancia a las instituciones educativas, poniendo en riesgo la vida de maestros, padres de familia y estudiantes. Es así como con la movilización y el anuncio de los plantones, el Ministerio de Educación llama a FECODE y se plantea una reunión
Comité Ejecutivo, Ministerio de Educación, la semana que inicia. Allí tenemos entonces que agitar en retomar las comisiones, que se retome la mesa de educación para consensuar el proyecto de acto legislativo cuando hoy más que nunca se hace necesaria la reforma constitucional del Sistema General de Participaciones, que se resuelva de una vez por todas el ascenso y reubicación del magisterio colombiano, que de igual manera se respete los protocolos para los cursos de 8.000 maestros y maestras de la tercera cohorte, que se convoque a los espacios de formación tal como lo ganamos en el acuerdo, pero que son 11.000 oportunidades de formación y no las reducidas que el gobierno publicó, que se mueva el tema de salud, que tocó fondo, donde nos están aplicando la eutanasia porque no se están respetando los protocolos y los términos de referencia. También la semana entrante tenemos reunión con todos los prestadores. De igual manera, miremos el tema prestacional, que toca a fondo a sí mismo, y la renuncia del señor Jaime Abril, que está allí como un instrumento del gobierno para acabar con nuestro Fondo Nacional de Prestaciones. Todo esto se mueve por el solo anuncio de salir a las calles. Y ya salimos y vamos a seguir saliendo y lo vamos a lograr. Por eso entonces estamos llamando al magisterio colombiano a la unidad, a mantener la consigna de la renta básica. Tenemos que pensar en nuestros padres de familia, tenemos que hablar con las comunidades educativas, tenemos que volver a la escuela de padres de familia de manera virtual y de manera permanente enviarles mensajes que les diga que el magisterio colombiano está con ellos, con nuestro fondo de solidaridad humanitario y de igual manera con la renta básica, que es un salario mínimo para todas las familias más pobres y vulnerables porque tienen hambre. Es decir, tenemos que hablar con los estudiantes y tenemos que, en unidad con todos los sectores, seguir protestando. Por eso, compañeras, compañeros, nuestro espacio natural es la calle, nuestro espacio natural es la lucha. Venga esa mano, hoy fortalecemos nuestras organizaciones sindicales. Adelante, compañeras, compañeros, porque esta crisis tiene que ser una oportunidad para avanzar. Tengo los pies cansados, la boca está reseca, son las 6 y en la iglesia oigo al cura mandar que tengamos paciencia, que templanza, clemencia, que Dios proveerá. Por eso salgo siempre a caminar. Bueno, y a esta hora de la mañana tenemos con nosotros a nuestra concejala de Bogotá, la compañera Heidi Sánchez, haciendo un balance sobre el plan de desarrollo que cursó en el Consejo de Bogotá. Bienvenida, Heidi. Hola, un saludo para vos, educadora, la voz de los sin voz. Les habla Heidi Sánchez, concejala de Bogotá por la Unión Patriótica, dentro de la coalición Colombia Humana. Bueno, les cuento que esta semana, el domingo 31 de mayo, se dio por culminada la discusión del Plan de Desarrollo Distrital. Hay varios elementos que logramos quedaran allí, entre otros que pues sabemos no somos bancada de gobierno, pero por ejemplo el hecho de que se suscriba el pacto de concurrencia para la Universidad Distrital. Quedamos bastante preocupadas, pero sobre todo con un sinsabor, ya que hicimos muchas propuestas relacionadas con que nos especificaran, por ejemplo, hacia dónde iba dirigida la formación en educación superior para los docentes que se plantea dentro de las metas del plan de desarrollo. Lo mismo solicitamos la formalización de los docentes provisionales, también lo relacionado con la jornada única y jornada completa, poniendo un parágrafo que debía ser consultado con los docentes, entre otros elementos que no fueron ni siquiera revisados por la administración. Sin embargo, es un plan de desarrollo que mantiene el modelo de infraestructura y movilidad de la anterior administración de Enrique Peñalosa. Si bien se quita el parágrafo que habla sobre las APPs para construcción en materia de educación y salud, se quita, sin embargo, deja abierto a que eso sea posible en el marco de estos 4 años. Supuestamente, en el marco de la campaña, la alcaldesa se comprometió a no realizar más colegios en concesión, sin embargo, pues no se especifica que no se van a hacer y pues hay que decir que queda la puerta abierta en este artículo. Hay otros elementos, haremos un espacio de socialización que quisiéramos compartir con ustedes un poco más adelante, una vez habiendo revisado el articulado final, pues también teniendo en cuenta que habrán algunas acciones jurídicas
que vamos a iniciar en contra de algunos artículos de allí. Entonces les deseo un buen día y esperamos que todo esté tranquilo en sus hogares y en sus clases. Un abrazo. Guadalupe Salcedo, la leyenda. Guadalupe Salcedo Hunda, campesino de Tame, Arauca, nació en el año de 1924 en el hogar del ganadero venezolano Antonio Salcedo y la brocueseña Tomasa Hunda. Se convierte en el comandante de las guerrillas liberales de 1949 a 1953, surgida como consecuencia de la violencia desatada por la policía conservadora durante el régimen de Laureano Gómez. Guadalupe, estratega militar, exponente de valor, hombre diestro en las labores del campo y promotor de la humanización de la guerra, en medio de las muchas expresiones sanguinarias que acompañaron el conflicto, firmó la paz en septiembre de 1953. Guadalupe Salcedo, cabeza de una acción popular que duró 46 meses, es traicionado por el establecimiento, asesinándolo en Bogotá en el año de 1957. El brazo de la razón no lo vencen, compañero. Es pues Guadalupe Salcedo ejemplo de expresión genuina de la lucha del pueblo por su dignidad, libre de intereses mezquinos y símbolo de paz en Colombia y Latinoamérica. Como un rayo apareció y capitán con su gente, entrando al fuerte gritó: soy Guadalupe Salcedo, a defenderse cobardes y son hombres verdaderos, porque hoy van a recibir algo que no merecieron. Larga vida al ejemplo de lucha y dignidad de Guadalupe Salcedo. Guadalupe Salcedo. A la vuelta de la tarde, el trabajo que sueño ya es verdad, y recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que muere. Bueno, y en Voz Educadora tenemos al compañero Román Vega, exsecretario de Salud, haciendo un análisis sobre el estado en que quedó la salud en el nuevo Plan de Desarrollo de Bogotá aprobado esta semana. Buenos días, Román. Bogotá ha aprobado su plan de desarrollo. En él, la Secretaría de Salud y la Alcaldía de Claudia López mantuvo la integración de la red de servicios de los hospitales públicos en las 4 subredes que el gobierno de Peñalosa constituyó al inicio de su mandato. Se ha hecho una evaluación de lo que ello ha significado para la ciudad y los datos son muy dicientes. El equilibrio presupuestal de las subredes en general empeoró. Los ingresos se redujeron, el costo de personal y el gasto general tendió a crecer y la venta de servicios del régimen subsidiado y del plan de intervenciones colectivas también cayó. Si bien la oportunidad de las citas tendió a mejorar, en algunos servicios no sucedió lo mismo con la percepción de la calidad de la atención de los pacientes. El estudio también muestra que el impacto en salud de la población de la fusión en la integración de las redes ha sido negativo en varios indicadores importantes. Con respecto a la participación comunitaria y el acceso a la información a los líderes comunitarios para incidir en las decisiones sobre programas y política pública de salud, hubo un desastre. Esto se fue al precipicio. Realmente el gobierno de Peñalosa no era el gobierno de la democracia participativa. El estudio reconoce, en general, que la situación financiera anterior y sus resultados son estructurales al modelo del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por ejemplo, su crisis financiera, la enorme deuda de las EPS con los hospitales y la alta dependencia de los hospitales públicos de los ingresos del régimen subsidiado, que en todo el periodo anterior ha venido decreciendo.
por la mayor cantidad de afiliación de la población al régimen contributivo. Por tanto, la crisis financiera de los hospitales no se puede resolver por la vía de fusión o por la vía de supresión de hospitales públicos, favoreciendo los intereses privados cuyas redes crecen en proporciones descomunales. Tal idea, fracasada en Bogotá, ahora quiere ser puesta en práctica en el departamento de Cundinamarca, porque allí también los hospitales públicos están en crisis. Más de 15 en riesgo financiero medio y alto, y alrededor de 13 sin cumplimiento de los planes de mejoramiento fiscal y financiero acordados con el Ministerio de Salud. ¿Será que nuestros gobernantes no ven una vía distinta que la del eficientismo neoliberal para resolver la grave crisis hospitalaria pública en nuestro país? Habrá necesidad de cambios profundos, no solo en el sistema de salud, sino también en quienes nos gobiernan. El reloj se ha dañado, pero el hambre despierta. Son las 6 y en la puerta oigo un hombre gritar: vendo leche sin agua, vendo miel, vendo pan, y dinero no hay. Por eso salgo siempre. Actualidad. Actualidad. El Consejo de Estado pide explicaciones al gobierno nacional por la llegada de militares norteamericanos al país y el no cumplimiento del artículo 237 de la Constitución Política de Colombia, dado que el Senado debe autorizar y el Consejo de Estado debe ser consultado. Los gremios médicos protestan ante el gobierno por falta de atención y medidas de protección. Exigen a Duque pasar de las palabras a los hechos. Las medidas del gobierno son tardías e insuficientes. En vereda de Guayabero Meta fueron heridos varios campesinos a manos del ejército, y en otras regiones los campesinos viven temerosos por el aumento de presencia militar y la llegada de fuerzas norteamericanas. La Corte Suprema de Justicia abrió investigación preliminar a Álvaro Uribe como presunto destinatario de las chozadas, al tiempo que aparecen amenazas a los magistrados investigadores. Obispos católicos señalaron que se presenta una persecución sistemática a líderes sociales, defensores de derechos humanos y desmovilizados. Critican la represión del gobierno ante la protesta social y advierten el peligro de un gobierno autoritario. La fiscal de la Corte Penal Internacional apoya la Jurisdicción Especial de Paz y exige resultados por falsos positivos y el asesinato de líderes sociales. ¿Será que el presidente y ciertos políticos entienden el mensaje? La inseguridad en Bogotá aumenta en medio de la cuarentena. Cada día son más los robos y atracos. Al parecer, la policía solo se ocupa de perseguir vendedores informales y ciudadanos para colocar comparendos. Que una vez le aprendí y yo camino y no termino. Bueno, queridos radioescuchas, la protesta, la lucha por los derechos, por la defensa de la soberanía, se ha reactivado en medio de la pandemia. Que el gobierno sepa que los trabajadores de la salud, los maestros, los sindicatos, los padres de familia no comen entero y saben de sus estrategias de sometimiento. No nos callaremos. Voz Educadora, la voz de los sin voz, no declinará en su empeño por denunciar y revelar las mentiras del establecimiento y seguir incansablemente en la lucha por la defensa de los derechos del pueblo. Recuerden volvernos a sintonizar en 8 días por este mismo dial. Aquí encontrarán el espacio para dejar escuchar su voz. Seguiremos fieles y firmes en la denuncia, la movilización y la resistencia.
Escríbenos a voceducadora@gmail.com y con gusto le resolveremos sus dudas e inquietudes. También pueden enviar sus aportes para el programa en esta misma dirección. Próximo jueves 11 de junio, nuevamente a las calles en el plantón por la dignidad de los trabajadores colombianos. Que tengan un muy feliz domingo de descanso. Vendo miel, vendo pan y dinero no hay. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz.